todos muy bien en su casa en este tiempo de cuarentena. Hoy tengo un nuevo amigo que te voy a presentar. Se llama Leoncín. Sí, Leoncín. Leoncín, no te vayas a comer esas galletas que tenemos para la clase de hoy. Niños. Pero una sola. No, no te la puedes comer. Porque primero vamos a aprender de la palabra. Así que hoy día, niños, yo les voy a enseñar la lección número 3. ¿Ya terminó la palabra, tía? No, todavía no. Ni siquiera hemos orado, Leoncín. Tenemos que orar. Así que con los niños en la casa vamos a orar antes de comenzar la lección número 3, que se llama Jesús vence la tentación, Leoncín. Sí. Recuerda que no debes ser tentado. Así que vamos a hacerlo como lo hacemos con los niños, que cantamos una canción antes de orar. ¿Se acuerdan, niños? Levantemos nuestras manitos desde sus casas y van a cantar junto conmigo. Leoncín, tú también, haz lo mismo, levanta tus manitos y cantemos. Las manitos. Las manitos. Volando, volando. Volando. Despacito se van juntando y con sus ojitos cerrados vamos a orar desde sus casas. Yo no puedo cerrar los ojos, tía. Pero puedes agachar tu cabecita en forma reverente y respetuosa como los niños también lo van a hacer. Así que vamos a orar. Bueno. En silencio. Querido Dios, te damos gracias por esta nueva clase que tú nos has permitido hacer. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a explicar la palabra de una forma clara y precisa para que los niños puedan entenderla. Desde ya rogamos por sus corazones para que puedan grabar esta palabra en sus mentes y pueda hacer vida en sus corazones para tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 A comer. No, Leoncín, no puedes comer. Porque como yo te decía, no tienes que caer en la tentación. Por eso hoy día yo les voy a contar a los niños de la historia de Jesús, que Jesús fue tentado para mostrarnos, Tentado con galletas, tía. Fue tentado de muchas formas Jesús. Por eso te voy a contar la historia. ¿Quieres escuchar la historia de cómo Jesús fue tentado? Sí, pero fue con galletas. No, fue tentada de 3 formas que la vamos a escuchar en la siguiente historia. Así que invito a los niños que tomen sus Biblias y busquemos en Lucas, capítulo 4, versículo del 1. Pero, Leoncín, ¿qué estás haciendo? Es que no pude aguantar, tía. Ya, mira, vamos a dejar... Mira, te comiste la galleta, Leoncín. Es que es muy fuerte la tentación, tía, y me la dejaste ahí. Ya, vamos a correr este frasco de galleta para contarte a ti y a Pero los no niños. la puedo cuidar aquí. No, porque vamos a tener que alejarte de la tentación. Así que te voy a contar la historia de Jesús para que tú aprendas cómo él fue tentado y él nunca pecó. Pero Así se que va a demorar mucho, tía. no, lo vamos a hacer de forma rápida, así que los niños en la casa pongan mucha atención y tú también, Leoncín, para que aprendas a cómo enfrentar la tentación. Tentación de Jesús. Luego de que Jesús fue bautizado, estaba lleno del Espíritu Santo. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Estuvo ahí por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo mucha hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada, y a quien quiero yo la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación,
se apartó de él por un tiempo, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. ¡Ay, tía! ¡Muy linda la enseñanza! Sí, Leoncín, ¿te gustó? Y espero que también a los niños en su casa les haya gustado. ¿Qué opinan ustedes, niños? ¿Les gustó la lección de hoy día de que Jesús, cómo Él mostró cómo debían ustedes vencer la tentación con su ejemplo? Y yo no pude con esas galletas. Sí, pues, pero Jesús nos enseña a través de cómo Él fue al desierto luego de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo y ahí estuvo 40 días, Leoncín. 40 días Sí, sin comer. 40 días sin comer, como escuchaste en la historia. Y ahí fue cuando el diablo lo tentó. Imagínate lo difícil que tiene que haber sido, pero vemos que Jesús venció con fe. Me dio mucho miedo la voz del diablo, tía. Sí, porque el diablo anda siempre ahí como un león rugiente, dice la palabra de Dios, buscando a quien devorar. Así que niños, ustedes también tienen que estar preparados y tener fe en Jesús y confiar en Dios y aprender la palabra, porque es muy importante. Jesús, ¿cómo venció la tentación? ¿Cómo se... Con la Con la palabra. palabra, tía. Sí, pues Leoncín, ¿cómo se te va a olvidar tan rápido? Con la palabra de Dios. Así que vamos a hacer unas preguntas. Con la Biblia. Y con la Biblia, por supuesto. Ah, pero ahí no había Biblia, tía. Pero estaba escrita la palabra del Antiguo Testamento. Exacto, estaba el Antiguo Testamento. Entonces yo a los niños en sus casas les voy a hacer unas preguntas para repasar la lección y a Leoncín para ver si también aprendió y a ver si se gana estas ricas galletas Leoncín. Por favor, Sí, quiero una. Ya, vamos a comenzar con las preguntas. Niños, ustedes también en sus casas respondan junto conmigo. Entonces, vamos con la pregunta número Y si 1. la respondo todavía me da una galleta. Sí, te vas a ganar las galletas. Oh, me la voy a ganar. ¿Ustedes niños quieren que Leoncín se gane las galletas? ¿Me ayudan, por favor? Ustedes ayúdenle en su casa respondiendo también, ¿ya? La pregunta número 1 dice, ¿quién llevó No sé. Ah, sí. Ya, pues Leoncín, déjame terminar con la pregunta. Entonces, la pregunta número 1 dice, ¿quién llevó a Jesús al desierto? Ustedes saben, niños. ¿Saben ustedes? ¿Quién llevó a Jesús al desierto? Ya, pues, El Leoncín. diablo, Satanás, el diablo. No, pues Leoncín. No. ¡Ah! Yo sé. ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. ¿Cómo va a ser el diablo, Leoncín? Pregunta número 2. A lo mejor aquí están las puntas. ¿Quién tentó a Jesús? El diablo. Muy bien. Satanás fue quien tentó a Jesús después de 40 días que Jesús estaba ayunando y estaba con mucha hambre. Ahí vino a tentarlo y lo tentó. ¿Cuántas veces lo tentó? Lo tentó 3 veces. 13 veces. No, Leoncín, no confundamos a los niños en la casa. Ah, 6 veces. 3 veces, niños, 3 veces lo tentó. ¿Ya? La pregunta número 3, Leoncín, dice, ¿cómo respondió Jesús a cada tentación? Con la palabra de Dios. Muy bien, a eso pusiste atención, te quedó atento. Muy bien, niños. ¿Ustedes también respondieron lo mismo? Respondieron también que fue con la palabra de Dios. Es muy importante que ustedes aprendan la palabra de Dios. Todos los días se deben estar leyendo sus Biblias junto a sus padres. Y la pregunta número 4, Leoncín, y para los niños en la casa, dice... Yo también tengo mi Biblia, tía. Muy bien, Leoncín. Mira, Leoncín trajo su Biblia. Qué bueno, Leoncín. Para que aprendas. Y estás aprendiendo a leer porque esta es tu primera Biblia. Qué hermosa. Muy bien. Y los niños en la casa también están aprendiendo a leer, esforzándose por leer. Ma, me, mi, mu. Ay, muy bien, Leoncín. Ya, vamos a la pregunta número 4, porque los niños están en sus casas atentos a esto. La pregunta número 4 decía, ¿hizo Satanás que Jesús pecase? ¿Qué creen ustedes, niños? ¿Hizo Satanás que Jesús pecase? Ayuden a Leoncina. Respondan. No. No, Satanás no logró que Jesús pecase porque Jesús era el Hijo de Dios, era Dios mismo, no podía pecar. Además, Él debía cumplir con la misión para poder salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Así que, niños... Y lo derrotó con la palabra, tía. Exacto, lo derrotó con la palabra de Dios. Muy bien, Leoncín. Pero es muy importante eso, no olvidemos que debemos leer la palabra. Y nosotros también tenemos que hacer lo mismo. lo mismo, leer la palabra
y también orar todos los días. Y tenemos una canción para los niños. Vamos a cantarla para que los niños se la aprendan en sus casas. Yo quiero aprender más versículos Sí, todos los días. Todos los días hay que aprenderse un versículo. Y vamos a cantar esta hermosa canción. La voy a poner, traje aquí para que la escuchemos, Leoncín, y la cantemos en la casa y los niños pongan atención y se la tienen que aprender de memoria porque es importante, porque Jesús se sabía la palabra de memoria. Vamos, escuchémosla. Respondiendo Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, solo a servirás. Lucas 4:8. Respondiendo Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo servirás. Lucas 4:8. Muy bien, Leoncín. Ya me lo aprendí, ¿Te la tía. aprendiste? ¿La quieres cantar de nuevo con los niños en la casa? Escuchémosla de Sí, nuevo. por favor. Ya, otra vez. Vamos, niños, en sus casas. Es muy linda esta canción. Primero la canción, tía. Sí. La música. Cuando Jesús le dijo, escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y solo a servirás. Lucas 4:8. Respondiendo Jesús le dijo, escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y solo servirás. Lucas 4:8. Muy bien. ¡Ya comer! Muy bien, Leoncín se ha ganado las galletas porque ha aprendido esta nueva lección, así que muy bien, Leoncín. Y los niños en sus casas, no, pero Leoncín, esperemos, los niños en sus casas no olviden que deben leer sus Biblias todos los días, orar a Dios todos los días y confiar en el Señor Jesús siempre. Sí. Sí, y aprenderse la canción que les enseñamos y cantarla para que después nos manden sus audios con las canciones. Así que espero que estén bien, el Señor les bendiga. ¡Chao, niños! Oigan, lean la Biblia. Lean. Lean, yo tengo una. Muy bien, Ustedes Leoncín. también tienen que tener una en su casa. O si no, Muy, le dicen a papá que se la lean. muy bien. ¡Chao, Y niños! coman muchas galletas. ¡Chao! No tantas. Chao. Respondiendo Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y a Él solo servirás. Niños, abran su Biblia y memorizan este hermoso versículo. Lucas 4:8. Hola queridos hermanos, hola niños, espero que todos se encuentren bien. El propósito de este video es hacerles llegar la lección de la tercera semana y los voy a invitar a que oremos antes de empezar, ¿les parece? Padre Santo y Dios glorioso, te damos gracias por este momento, gracias porque a pesar de que no nos podemos reunir, tenemos este medio, Señor, el Internet, para compartir tu palabra. Te rogamos que tu nombre sea exaltado en este momento, Señor, y que tú obres en nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. Que este video sea de bendición para mis hermanos y para sus hijos, Padre amado, y que podamos aprender más de ti a través de él. En el nombre de Jesús, amén.
Ok, niños. Mientras yo les comparto aquí mi pantalla, les voy a pedir que abran sus Biblias en Lucas capítulo 4, del 1 al 13 vamos a estar leyendo. ¿Ok? Dice así nuestra lección de esta semana. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todas serán tuyas. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Niños, si recuerdan la lección anterior, vimos que el Padre llamó a Jesús su Hijo amado, y todo el plan del Evangelio dependía de esta relación de amor. Y es ahí donde Satanás quiso atacar. Si pudiera el diablo destruir esta relación de amor del Padre con el Hijo, acabaría con todo el plan de salvación. En el relato que acabamos de leer, el Espíritu Santo llevó a Jesús a la prueba. Pero ¿cómo puede ser esto posible? Si Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie, según Santiago 1:13. La misma prueba es una tentación de Satanás y una prueba de Dios. El diablo tentó para destruir la relación del Hijo con el Padre y descalificarlo como un Mesías, pero Dios probó a Jesús para demostrar que Él es su Hijo fiel. La tentación fue necesaria para demostrar que el Mesías, Jesús, el Hijo de Dios, triunfó donde nosotros fallamos. Fuimos creados a la imagen de Dios para reflejar su bondad y la santidad de Dios. Adán fue el primer humano e hijo de Dios que no confió en la provisión de Dios, ni fue obediente a sus mandamientos. Cuando Satanás tentó a Adán, diciéndole que si comía del fruto prohibido sería igual que Dios, Adán pecó, hundiéndose a él y a toda la humanidad en el pecado. Quiso ser autónomo, actuando por sí mismo, sin depender de Dios. Debido a que Adán falló, Dios eligió a Israel como su hijo primogénito, para que todas las naciones volvieran a la bendición de Dios. Para cumplir con su llamado, Israel debía ser santo, pero Israel también falló, cayendo en la trampa de Satanás durante 40 años de prueba en el desierto. Asimismo, Satanás tentó a Dios, ¿te acuerdas por cuántos días? Por 40 días en el desierto. Nadie, ni Adán ni Israel, cumplieron el propósito de Dios para la humanidad. ¿Cuál es este propósito? Dar la gloria a Dios, siendo obedientes a Él y dependiendo de Él. Por eso Adán, Israel y todos nosotros, la humanidad, estamos destinados a morir, porque la paga del pecado es la muerte.
a menos que un hijo de Dios perfecto, un hijo perfecto de Adán, descendiente de él, y un israelita perfecto, venciesen la tentación de Satanás cumpliendo el propósito de Dios para la humanidad. En la primera tentación, ¿recuerdas cuál es? Satanás le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Aquí Satanás pretendía que Jesús dejara de depender del Padre, como lo hicieron Adán e Israel. Israel no confió en Dios para que Dios proveyera de alimento para ellos en el desierto. Pero Dios, en la persona de Jesús, confiaba que el Padre proveería comida para él, aun cuando parecía que lo había olvidado en el desierto. Jesús obedeció fielmente a Dios y Dios fue fiel para proveer a Jesús en el desierto. En la segunda tentación, Satanás tentó a Jesús ofreciéndole autoridad y gloria. Jesús recordó que el Padre ya le había prometido esto. En Salmos 2:8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Satanás estaba tentando la paciencia de Jesús, diciéndole algo como esto, ¿por qué esperas lo que ya es tuyo? Tómalo ahora, toma lo que Dios te ha prometido. Jesús se negó a adorar a Satanás. La respuesta de Jesús, citada en Deuteronomio 6, del 13 al 14, muestra que Jesús no tenía su mente puesta en su gloria, sino en la gloria del Padre. Jesús esperó pacientemente soportando la cruz porque confió en Dios para exaltarlo en el momento apropiado. En la tercera tentación, Satanás tentó a Jesús con algo que Dios ya le había prometido. Satanás usó de pasajes bíblicos para tentar a Jesús, incitándolo para que pusiera a prueba a Dios. Pero si Jesús se hubiera lanzado desde lo alto del templo, ya no habría sido el Hijo obediente de Dios que sigue la dirección del Padre. En conclusión, el Hijo, Jesús, venció las pruebas y demostró que Él es el Mesías porque es humano, pero sin pecado. Es humano porque tuvo hambre y porque pudo ser tentado, pero no pecó. Es humano como nosotros. Él sabe que sufrimos tentaciones, pero Dios estaba lleno del Espíritu Santo, por lo tanto, no pecó. Entonces, como humano perfecto sin pecado, puede cumplir con el plan de Dios para la humanidad. La victoria de Jesús nos salva, pero también nos muestra cómo podemos vencer hoy. ¿Te has sentido alguna vez tú tentado por Satanás? Satanás querrá que dudes, que desconfíes de la provisión de Dios y del tiempo de Dios para ti, exigiendo que Dios te demuestre que Él se preocupa por ti. Así que vence la tentación como lo hizo Jesús. Primero, resiste con fe. Dios tiene el control de todas las cosas, incluso de la tentación. Entonces confía que Él siempre te dará una manera de vencer en la tentación. En 1 Corintios 10:13 dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también con la tentación la salida. Segundo, sé lleno del Espíritu Santo. Sigue la guía del Espíritu a través de la oración y de la palabra de Dios, y negarás así tus deseos pecaminosos. Tercero, resiste, atesorando la palabra de Dios en tu corazón. Cuarto, niégate a ti mismo y pon a Dios y a los demás primeros que a ti mismo. Quinto, depende de Cristo. Y el mismo Cristo que derrotó a Satanás en el desierto podrá derrotar a Satanás en tu corazón. Esa es nuestra lección de hoy, niños. Y para
para ver si les quedó clara esta lección, les voy a hacer algunas preguntas. A ver si recuerdan y si pudieron entender. Si no lograron entender o si les costó tomar atención, los invito a que puedan volver a ver este video. Primera pregunta. ¿Quién llevó a Jesús al desierto y por qué? ¿Recuerdan quién fue? El Espíritu Santo de Dios fue el que llevó a Jesús al desierto. Dios probó a Jesús para demostrar que Él es su Hijo obediente. Segunda pregunta. ¿A quién más tentó Satanás? ¿Lo recuerdan? Tentó a Adán en el Edén y tentó a Israel en el desierto. ¿Pero pudieron ellos resistirse a la tentación? No pudieron. Ellos pecaron en contra de Dios. Tercera pregunta. ¿Qué sucedió cuando Adán cayó en la tentación de Satanás? El pecado rompió la relación de Adán con Dios, interponiéndose en el plan de Dios para que el hombre fuera como él. Cuarta pregunta. ¿Por qué Jesús no convirtió las piedras en pan? Porque no habría confiado en la provisión de Dios. Quinto. ¿Por qué Jesús no aceptó el reino ofrecido por Satanás? ¿Qué piensas? Según la lección que vimos, ¿por qué Jesús no aceptó el reino ofrecido por Satanás? Porque no habría confiado en el plan de Dios y tendría que haber adorado a Satanás en vez de haber adorado a Dios. Sexta pregunta. ¿Por qué no era bueno que Jesús saltase desde arriba del templo? Porque hubiera demostrado que no confiaba en el plan de Dios. Séptima pregunta. ¿Por qué puedes confiar en la salvación de Jesús? Porque Jesús fue humano y sin pecado demostró ser el Mesías. Y última pregunta. ¿Cómo puedes imitar a Jesús cuando eres tentado? ¿Recuerdan? Jesús fue llevado al desierto estando lleno del Espíritu Santo. Para esto tienes que resistir con fe porque Dios tiene el control de todas las cosas y Él te dará la salida en medio de las tentaciones. Sé lleno del Espíritu Santo. Atesora su palabra en tu corazón. Niégate a ti mismo y pon a Dios y a los demás primero que a ti. Y sobre todas las cosas, depende de Cristo. Niños, espero que haya sido un buen momento para ustedes junto a sus padres. El Señor les bendiga y nos vamos a estar viendo una vez más en la siguiente lección. El Señor les bendiga. Que estén bien. Adiós. Después de ser bautizado y aquí se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, quien me ha complacido. Este es mi Hijo amado, quien me ha complacido. Mateo 3, 16 y 17. Mateo 3, 16 y 17. Hola hermanos, hola niños, soy el hermano Jimmy. ¿Cómo han estado? Espero que estén bien junto a sus padres en este tiempo de cuarentena, aprovechando bien el tiempo, aprendiendo su palabra y aprendiendo igual de las lecciones anteriores. Hoy nos toca Juan bautiza a Jesús, lección 2. Pero antes vamos a empezar orando al Señor. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias por el día que nos has dado, Señor. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias por tu misericordia que son nuevas cada día. Te ruego, Señor amado, que ahora nos abra nuestro corazón para entender tu palabra y poder ponerlas por obra, Señor. Te ruego, Señor, que tú, Señor, seas, Señor, el principal acá y que no haya ninguna otra cosa secundaria que nos afecte, Señor, en nuestro entendimiento. Te ruego todo esto en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Y ahora empezamos la lección. Juan bautiza a Jesús. Juan bautiza a Jesús. Mientras Juan bautizaba, Jesús también vino para ser bautizado. Pero su bautismo fue diferente. Él no tenía pecado por qué arrepentirse. Todos sabemos que Él fue santo, sin pecado. Fue tentado, pero nunca pecó. Pero los demás debían arrepentirse. Eran pecadores.
Jesús no necesitaba bautizarse por arrepentimiento, sino que se bautizó en obediencia a Dios, aceptando la misión que le había encomendado. Jesús acepta su misión como Mesías. Si Jesús es el Mesías prometido, ¿por qué vino para ser bautizado por Juan? Es la pregunta que uno se hace. ¿Por qué el rey debía ser bautizado por su mensajero? Como vemos, el mismo Juan trató de no bautizarle, pues se sentía no apto. Como ya lo he dicho, el propósito del bautismo era arrepentirse, pero Jesús era el Cordero perfecto de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo. Demostró una vida sin pecado, el único calificado para ser el Mesías, también profetizado en el Antiguo Testamento. En Isaías 53:9 dice: se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Jesús se bautizó para cumplir la voluntad y requerimientos del Dios Padre, y así someterse o estar totalmente bajo su plan perfecto, donde él mismo sería contado con pecadores. En Isaías 53:12 dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojos. Porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos, e intercediendo por los transgresores. Jesús fue un sustituto a nosotros. Nos reemplazó, ya que nosotros de ninguna forma podíamos cambiar nuestra condición pecaminosa y salvarnos a nosotros mismos. La única esperanza que tenemos entonces es que Jesús tome nuestros pecados sobre él y te vista de su propia justicia. Al ser bautizado, Jesús reafirmó el deseo de cumplir el plan y llegar hasta el final y morir por nuestros pecados, aunque él nunca pecó. Vemos que el resto de su vida nunca actuó por su cuenta, sino que siempre glorificó al Padre en todo, haciendo su voluntad. En Juan 12:28 dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: y le he glorificado, y de nuevo le glorificaré. No buscó complacerse o agradarse de sí mismo, se humilló en obediencia hasta la muerte en la cruz. Por eso, agradezcamos siempre a Él que por su obediencia y humildad ahora tenemos esperanza. Dios confirmó la misión de Jesús como Mesías. La Trinidad se describe como un Dios en tres personas y se basa bíblicamente. Un solo Dios, en Deuteronomio 6:4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Está el Padre, en Efesios 4:6. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. El Hijo, en Juan 1:1, dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Espíritu Santo, en Hechos 5:3. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, pero son distintos entre sí. Lo podemos ver en el bautismo de Jesús. Primero, el Espíritu Santo ungió a Jesús como el Mesías, viniendo sobre él en forma de paloma. Esto confirmó lo profetizado en Isaías 11. También terminó de convencer a Juan el Bautista de que Jesús realmente era el Mesías. Segundo, Jesús fue ungido como rey. Dios escogió a David como rey de Israel y lo ungió con aceite. Pero aquí Dios identifica a Jesús como rey al ungirlo con el Espíritu Santo. Tercero, Jesús como Mesías estaba equipado con el Espíritu, el cual lo llenó de sabiduría y entendimiento, consejo y poder, conocimiento y temor del Señor. Por el Espíritu, Jesús vencería la tentación, realizaría milagros
daría su vida y luego resucitaría de entre los muertos. Por último, el Padre también confirmó que Jesús era el Mesías cuando llamó por su Hijo amado y estaba muy complacido en él. Jesús vino como Mesías a cumplir con lo encomendado por el Padre. Él sufrió y murió por ti y por mí. Pero cuando regrese nuevamente vendrá a juzgar al mundo y a reinar como Rey para siempre. La aprobación del Padre nos muestra su profundo amor por el Hijo, desde su bautismo hasta su muerte. Jesús mostró a todos que compartía el mismo propósito y el mismo amor que el Padre. Jesús es el resplandor de gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Ya niños, para terminar voy a hacer un par de preguntas para ver si han aprendido y va a servir para repasar. Pregunta 1. ¿Para qué servía el bautismo de Juan? Para mostrar arrepentimiento de los pecados. 2. ¿Tenía Jesús pecado? No, pero se bautizó para demostrar que ocuparía el lugar de los pecadores. 3. ¿Por qué quiso Jesús ser bautizado? Para cumplir con toda justicia, en Mateo 3:15, para aceptar públicamente el plan de Dios para él como Mesías. 4. ¿Cuándo ves la sumisión de Jesús al plan de Dios? Confiando en él como Mesías e imitando su ejemplo. 5. ¿Qué significa Trinidad y cómo se evidencia en el bautismo de Jesús? Significa que Dios es uno en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y están juntos en el bautismo de Jesús. Pregunta 6. ¿Cómo evidenció el Espíritu Santo que Jesús es el Mesías? Cumplió la profecía acerca de que el Mesías tendría el Espíritu, Isaías 11, del 1 al 2. Le ungió como rey y le equipó con poder. Pregunta 7. ¿Cómo demostró el Padre que Jesús es el Mesías? Identificó a Jesús como su Hijo y Rey, y como su siervo justo. Pregunta número 8, y la última. ¿Por qué ama el Padre tanto al Hijo? Porque el Hijo comparte exactamente el mismo propósito y amor que el Padre. Es la imagen perfecta del Padre. Bueno niños, pedimos a Dios que hayan aprendido la lección, o si no, vuelvan a ver el video si les quedó alguna duda. Y nos vemos para el próximo video, en una semana más. Que el Señor lo bendiga. Bendiciones. Chao.